Y como cada jueves nos acompaña en su segmento Gabriela Peroso para poner en perspectiva temas que son noticia para Venezuela. Gaby, bienvenida. Ya estoy loca ya por saber de qué color estás el día de hoy. Y bueno, Amarillo casi. grato encuentro. Estamos como en no el mismo color, pero más o menos el mismo sentido cromático. Gaby, mira, loca por hablar contigo porque luego de estas declaraciones de Juan González, quien es uno de los principales asesores para Latinoamérica del presidente Joe Biden, donde aclaró que el tema de las sanciones se pudiesen flexibilizar o no de acuerdo al proceso de negociación que se dé entre chavismo y oposición en México. Háblanos un poco acerca de este discurso de Juan González, porque hay sectores de la oposición que quieren este diálogo, mientras que hay otros que están en contra. Si bien es una realidad, como siempre, si se trata de Venezuela, compleja. Aquí vemos estas declaraciones que da el principal asesor para la Casa Blanca en el caso venezolano para el presidente Joe Biden, Juan González, quien asegura que cualquier tipo de levantamiento de sanciones pasa por la mesa de negociación y acuerdo de México. No es una posición nueva. Sin embargo, es la visión que actualmente tiene la Casa Blanca. Ellos en ningún momento han negado que el levantamiento de sanciones no sea posible. Ellos siempre han estado abiertos a esa posibilidad, siempre y cuando el régimen de Nicolás Maduro justamente diera los pasos necesarios para comenzar a transitar hacia una vía democrática. Ellos lo que están haciendo es reafirmarlo. ¿Y por qué lo reafirman justamente esta semana? Porque se han enviado un total de 3 cartas distintas a la Casa Blanca. En primer lugar, se envió una primera carta, un grupo de venezolanos en donde habían intelectuales, economistas, gente de la sociedad civil, en donde ellos pedían una negociación directa entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro, la revisión de todo el tema de las sanciones y bueno, una carta que recibió apoyos y detractores por todos lados. Adicionalmente, otras 70 personalidades del mundo político, intelectual, venezolano hicieron otra carta en donde justamente plantean lo contrario. Dicen que las sanciones no pueden ser levantadas, que es imposible una negociación con alguien que justamente ha violado reiteradamente los derechos humanos, que los continúa violando. Y adicionalmente se dio otra carta esta semana en donde los congresistas republicanos, congresistas y senadores, es decir, los líderes del Capitolio estadounidense del Partido Republicano, le piden a la administración de Joe Biden 3 cosas fundamentales. Primero, dicen que bajo ninguna circunstancia las sanciones deben ser levantadas. Adicionalmente, dicen que no existe en el mundo la posibilidad o de que tenga sentido comprarle petróleo a Venezuela. Y adicionalmente le piden a la administración actual del presidente de Estados Unidos que apruebe la llamada Ley Bolívar. Entre otras cosas, esta ley podría impedir que cualquier agencia federal haga negociaciones con el gobierno de Maduro. Es decir, de esta carta se desprende algo totalmente contrario a la otra carta. Y aquí lo que yo quisiera rescatar de todas estas cartas, aquí no hay nadie equivocado y nadie en lo cierto. Y eso es lo complejo de esta realidad venezolana. Estamos hablando de un país que está lleno de matices, un país en donde la política está hasta el último rincón y obviamente esa política es dirigida por un dictador y eso lo tenemos que tener muy en claro. Pero el planteamiento de las 3 cartas es absolutamente correcto y busca al menos una vía. Esa es la realidad que es muy triste y que de alguna manera nos agobia. Yo sé que en principio se criticó primero la carta de la sociedad civil, se han criticado los acercamientos que, por ejemplo, han tenido los empresarios o el foro cívico que se reunió directamente en Miraflores, se ha criticado al gobierno interino, a varias figuras de la otra carta, donde dicen que, bueno, que estamos en un estancamiento político y que no se están dando propuestas al país. Todo esto está sucediendo. Hay quienes dicen que la primera carta precisamente buscaba apaciguar el tema de Florida.
hay incluso un libro que ha sido escrito por un periodista que se llama William Newman. Él trabajó en el New York Times y dice que las políticas estadounidenses se delinean a partir de lo que sucede en Florida, de lo que dicen los votantes en Florida, porque los hispanos son muy importantes aquí, Florida es muy importante para las elecciones y dependiente del sentir dentro de Estados Unidos es que se toman las políticas. Y por eso Joe Biden, que quizás habría querido levantar algunas sanciones o tener una política distinta a la de Donald Trump, no lo ha hecho porque Florida tiene un pensamiento muy férreo y muy específico a favor de las sanciones. Pero también aquí hay que considerar que hay un grupo de venezolanos que también están a favor del levantamiento. No se trata del levantamiento de las sanciones y las vamos a desaparecer, no, sino que haya algún tipo de movida, algún tipo de licencia para que ellos puedan respirar. En esa carta se decía que las sanciones no cumplieron su cometido y por tanto debían cambiar. Yo creo que en este instante las sanciones están cumpliendo su cometido. La única carta que tienen los venezolanos para poder sentarse a negociar con el régimen de Nicolás Maduro son precisamente esas sanciones. ¿Qué más podemos llevar a la mesa que son esas sanciones? Las sanciones sí han cumplido su cometido, no han salido con el régimen de Nicolás Maduro, pero son la única herramienta utilizable por todos los venezolanos. Siempre hay que aclarar, por ejemplo, veíamos a David Smolaski y decía, todos los venezolanos que he visto salir, más de 6 millones, ninguno ha dicho que se va por culpa de las sanciones. Estamos claros de que ahí no hay ningún tipo de matiz. El régimen de Nicolás Maduro es una dictadura muy férrea y que ha violado todos los principios democráticos y ha destruido la economía del país. Pero hay otros venezolanos que dicen, bueno, por lo menos vamos a mover en la mesa. No sé por dónde más poder abordarlo. Hay muchísimos temas, pero prefiero que tú me digas tus inquietudes. Sí, mira, profundizando sobre este tema, porque también es bueno saber un poco la opinión de los ciudadanos venezolanos, Osvaldo Ramírez hacía un análisis a través de su encuestadora con un público bastante variado, una muestra bastante variada de venezolanos a través de una encuesta, y les preguntaba si estaban de acuerdo con las sanciones en contra de Venezuela, específicamente con el tema petrolero, y la gente en su mayoría no está de acuerdo porque asocia esas sanciones con una situación económica que se ve reflejada y que le impacta su bolsillo. Entonces, la gente está de acuerdo con sanciones a funcionarios específicos del gobierno, más no con sanciones petroleras, porque además, como lo hemos hablado anteriormente, está como esa falsa expectativa de que va a haber una mejoría producto de la venta de petróleo a Estados Unidos. Quisiera saber un poco qué piensas tú sobre esta sensación de los venezolanos con respecto a las sanciones. Bueno, los venezolanos experimentan muchas sensaciones, por así decirlo. Está esa encuesta que está en contra de las sanciones. Hay otras encuestas que han hecho algunos centros de pensamiento de Estados Unidos en donde las sanciones siguen teniendo una acogida importante en Estados Unidos, que te decía, si el votante de Florida está a favor de eso, lamentablemente el bien de los venezolanos queda por debajo porque la votación en Estados Unidos es fundamental y se trata justamente de apoyo o no político. Y entre esas sensaciones hay mucha gente que no quiere las sanciones, pero también hay mucha gente que no quiere ni a Nicolás Maduro ni a Juan Guaidó, por ponerte un ejemplo. Los dos tienen una popularidad de menos de 20%. El venezolano atraviesa por una cantidad de sensaciones en donde prácticamente está rechazando absolutamente todo. Ha dejado a un lado a la política porque tiene que sobrevivir, tiene que buscar el agua, la luz, a rebuscarse, tratar de ver si en ese mini respiro económico, que son pequeñas burbujas o una burbuja que creció un poquito más en el año 2022, pueden hacerse con algún tipo de oportunidad para poder prosperar, y la política al final le dejó de importar. Y entonces, si nos vemos por esas sensaciones de los venezolanos, tenemos mucha diversidad dentro de eso. Lo que sí es que hay que entregarle al país una propuesta. Yo creo que es importantísimo que todas estas cartas se den y que, no sé, se peleen en Twitter, porque por lo menos se está dando el debate, Marjorie, y todos aquí somos necesarios. La sociedad civil, y lo decíamos la semana pasada, están haciendo esfuerzos muy importantes actualmente. Se acercaron a Maduro o no, lo hicieron bien, lo hicieron mal.
ellos son absolutamente necesarios. Esa carta, por ejemplo, si Joe Biden quiere revisar la política de sanciones, esa carta le permite decir los venezolanos estarían de acuerdo con esa revisión. Esa carta podría estar entonces en contra de lo que ha estado expresando Marco Rubio y todo este grupo de congresistas, que también es totalmente válido. Es decir, esa carta es importante dentro del debate político. Es absolutamente importante dentro de ese debate la oposición venezolana, como la quieres llamar, gobierno interino, G4, las personas que están en el exilio y siguen teniendo una incidencia política importantísima. La sociedad civil no puede creer que va a negociar con Nicolás Maduro de una manera limpia y clara para unas elecciones del 2024, la liberación de los presos políticos, si no tiene interlocutores fuertes en la comunidad internacional. Y ahí es donde me preocupa que el ataque a la política venezolana haga que perdamos todo lo que recorrimos desde el año 2019 hasta acá. Seguimos teniendo el apoyo de más de 50 países que están dispuestos a sentarse. Esa mesa de México logró lo que no se lograron en 20 años de dictadura, que pudiera sentar a todos los actores involucrados y a las grandes democracias del mundo como garantes de ese proceso. Eso no lo podemos perder, porque ¿qué está haciendo Nicolás Maduro? Está demorando el tema de México para construir y escoger él con quién él quiere negociar. Y allí no podemos caer. La sociedad civil y la oposición y quienes quieran sumarse a eso con defectos, manías, inconsistencia, tienen que unirse y decir, tú vas a negociar con nosotros, con todos nosotros. No puede ser Nicolás Maduro el que escoja el interlocutor con el que quiere negociar, porque allí estamos perdiendo el rumbo. Y tenemos que siempre exigir que esos garantes internacionales estén. Las elecciones regionales, se ganó una gobernación, otra se perdió, nos robaron en el camino una a través del Tribunal Supremo de Justicia, pero quedó, por ejemplo, ese informe de la Unión Europea en donde se ven todas las irregularidades que se cometen en Venezuela. No es perfecto, pero hubo un garante internacional y todo eso no lo podemos perder por estarnos dividiendo. O sea, es lamentable que Estados Unidos vuelva a abrir la caja. Bueno, vamos a repensar este tema de la negociación y lo que hagamos es dividirnos y ver quién es mejor y quién tuvo más firmas o quién no tuvo las firmas. Todos tenemos razón y yo creo que todos estamos muy claros en lo que queremos. Lo que pasa es que lamentablemente ni en la mesa de negociación, ni el gobierno interino, ni la sociedad civil hoy puede conseguir la salida de Nicolás Maduro. Y lamentablemente es así porque no existe la fuerza necesaria para eso. Y entonces todas las negociaciones van con parte y parte y ninguno va a alcanzar el 100%, pero hay que por lo menos resolver algunos problemas del país, siempre tomando en cuenta una de las cosas que decía la Carta de los Congresistas, que estamos hablando con un régimen criminal que adicionalmente tiene asociaciones con Rusia, China e Irán, y que eso no lo podemos perder de vista. Eso no lo puede perder el gobierno de Estados Unidos de vista. Sí, hace algunas licencias en algún sector. Por ejemplo, el petrolero tiene que saber con quién está negociando. Bueno, justamente me permito comentar lo que escribió un usuario de YouTube que decía que estas sanciones petroleras afectan directamente a los ciudadanos y afectan directamente su economía y no al gobierno como tal, haciendo la comparación con el caso de Cuba, que tiene más de 60 años ya con estas sanciones. Quisiera que nos hablaras un poco, Gaby, sobre la declaración que hizo Jorge Rodríguez este miércoles, donde afirma que hay un diálogo en evolución en el país. Y me permito citar textualmente, él decía así: no se puede pensar en un proceso de negociación para repartir cuotas porque eso puede generar rechazo en los venezolanos. Y coincide con las conclusiones de este estudio que hizo Osvaldo, que decía que hay una apatía total de los venezolanos por el tema político, porque no creen ni en un sector ni en otro, ni tampoco creen en los resultados de un proceso de negociación bajo estas bases. Entonces, teníamos tiempo sin conocer qué había pasado con el diálogo. Ahora sale Jorge Rodríguez, pero hablando o dando a entender que la oposición quiere repartir o negociar cuotas de poder.
Bueno, y es que eso es una de las realidades aquí fundamentales. Aquí hay muchos intereses en el medio y eso, y es de todos los sectores. Aquí nadie se salva. Hay muchos intereses de por medio y hay muchísima buena voluntad de los venezolanos. Las dos caras se ven dentro de cada uno de los grupos que estamos describiendo y otros que quizás están negociando por detrás. Estas declaraciones de Jorge Rodríguez reafirman justamente lo que yo decía. Ellos quieren escoger con quién dialogar. Ellos están diciendo justamente el diálogo se está dando, no necesariamente en México, que no necesariamente tiene que ser México. Y eso les está haciendo ganar terreno, Marjorie, porque cuando tú lo ves a simple vista, ¿qué piensa el venezolano? Bueno, por lo menos hay algunas personas que están viendo si se levantan las sanciones y, por ejemplo, se soluciona el sistema eléctrico o hay algún tipo de cambio en el sistema de salud de Venezuela. Si al venezolano le das la mínima cosa, porque no tenemos absolutamente nada, eso va a traducirse en un beneficio para ellos y no es que quieran ser acomodaticios, es que quieren vivir y eso es una realidad. Estamos viendo supuesto Venezuela se arregló. Venezuela no se arregló. Aquí estábamos viendo y lo he podido palpar por varias personas con las que he conversado, personas que están regresando a Venezuela. Esas son personas que están viendo un pequeño respiro económico y que dicen, bueno, para yo estar pasando trabajo fuera de mi país, me voy a mi país, trato de reconstruirlo y de alguna manera ese mínimo beneficio económico se puede traducir en un bien para mi familia. Pero también está ocurriendo una migración de personas que tienen años luchando en Venezuela y que hoy ven ese respiro económico como que ya no hay salida para Venezuela. Imagínate. Hay muchas personas que nos están escribiendo porque también hay desunión por parte de los venezolanos que están allá y los que están alrededor del mundo y nos dicen, los venezolanos que están fuera, principalmente en Estados Unidos, están de acuerdo con las sanciones porque no viven en el país y no padecen las consecuencias de las sanciones. Y también nos preguntan a través de las diferentes plataformas qué está haciendo la oposición venezolana aquí en Estados Unidos por lograr la liberación del país o un proceso de diálogo que lleve un cambio en Venezuela. Es que aquí hay que entregar propuestas al país. Así como se entregó esa carta y todo el mundo la destrozó, la dirigencia opositora tiene que entregar una propuesta al país para que algunos la aplaudan y otros la destrocen. Actualmente, ahorita, no nos han pintado ningún panorama claro. No hay nada más en la mesa. Existió el gobierno interino durante un tiempo, sigue existiendo hoy, pero no hay un ahora qué vamos a hacer. Eso es una realidad y por eso viene la desconfianza de la gente. En el tema de las sanciones, aquí no hay blanco y negro, lamentablemente. No es que las sanciones son absolutamente malas y destruyeron a los venezolanos o son la única herramienta necesaria y son la salida para Venezuela. Tampoco. Las sanciones no son la semilla de la crisis que vivimos porque el aparato productivo nacional lo destruyó Nicolás Maduro y Hugo Chávez durante años y años, y eso es una realidad. ¿Qué pasa con las sanciones? En el sistema privado, las sanciones están allí y hacen que se haga un doble o un triple chequeo para que cualquier producto llegue. O sea, así como los venezolanos para viajar a Estados Unidos tienen que ir Venezuela, Panamá, Panamá, Estados Unidos, Costa Rica, no sé qué, tienen que pasar por un punto. Cada uno de los barcos que lleva la importación a Venezuela tiene que sortearse una cantidad de cosas. ¿Y en qué se traduce eso? En que el venezolano paga más por los productos que recibe, porque lamentablemente no tenemos producción nacional, que no es culpa de las sanciones. Adicionalmente, hay un discurso muy grande que también influencia en la opinión pública dentro de Venezuela. Todos los medios libres masivos de Venezuela, todos los días del mundo, deberían hacer una tesis de grado con eso. Hablan negativamente de las sanciones. En la radio, la prensa y la televisión venezolana se habla todos los días mal de las sanciones y se dicen muchas mentiras sobre las sanciones y muchas verdades sobre las sanciones. Y eso obviamente tiene un peso en los venezolanos. Entonces no las puedes condenar completamente porque es la única herramienta que tú tienes para negociar. Entonces es el gato del, no sé, el juego del gato y el ratón. Sí. Pero Gaby, justamente estaban haciendo un análisis recientemente, tanto Indira Urbaneja como Osvaldo, analistas políticos reconocidos de Venezuela, y nos hablaban de que se quiere asociar el hecho de que hay ahora eventos musicales y de entretenimiento en el país con una
falsa expectativa de mejoría económica que lo que hace es distraer realmente a los venezolanos de los verdaderos problemas. ¿Qué piensas tú sobre las posibles estrategias comunicacionales que está desarrollando el gobierno de Maduro para tratar de evadir la situación de crisis que hay en el país? Lamentablemente son campañas comunicacionales muy efectivas en donde están hablando de Venezuela se arregló, se normalizó la situación y no se ha normalizado. Si bien, y hay que reconocerlo, hay un desarrollo económico un poco mejor porque se liberó el tema del dólar, o sea, todo en Venezuela. El gran problema es que normalmente en el mundo la economía se alimenta de la oferta, de la demanda, de otras cosas. En Venezuela la economía la dirige la política, de un lado y de otro, y obviamente más el régimen de Nicolás Maduro. Entonces, tú puedes decir, se arregló Venezuela para, no sé, el 7% de la población, y hay un respiro, hay más restaurantes, hay un concesionario Ferrari, todo eso está pasando, no lo puedes negar. El Fondo Monetario Internacional ayer dijo que la inflación de nosotros iba a ser del 500%. No sé entonces en dónde se arregló Venezuela. Entonces, con ese respiro es que están, no sé, me tranco con esa normalización. Ajá. El tema comunicacional es muy efectivo y ese tema comunicacional gana la batalla en la negociación que el propio régimen de Nicolás Maduro quiere llevar a su terreno. Y mientras tanto, nosotros no tenemos ni campaña comunicacional ni nada, sino que nuestra campaña es atacar al otro que mandó la carta porque yo estoy en contra de las sanciones, porque yo estoy a favor de la sanción. O sea, tenemos que buscar un consenso. Ellos siguen como un solo bloque con un objetivo que va a ser el año 2024, y nosotros ¿en qué andamos? Y los venezolanos, ¿qué respuesta tienen? Tienen toda la razón de estar desilusionados y decir, quítame las sanciones o no me las quites, pero resuélveme los problemas tan graves que tengo. Entonces, esas campañas comunicacionales hacen mucho daño porque crean esas falsas expectativas y eso es lo que hacemos. Nace el gobierno interino, una expectativa absoluta y después pácata. Después capaz y se crea a través de este tema de la sociedad civil, se empieza a construir el camino democrático para las elecciones libres y justas. Se crean unas super expectativas y un mes antes el Tribunal Supremo de Justicia cambia las reglas del juego y nos roba las elecciones, como pasó con el referéndum revocatorio. Con la economía puede pasar lo mismo. Ellos pueden traer más cosas, muchísimo más dinero al país, la gente empieza a ser próspera, abren cuentas en dólares dentro de Venezuela y mañana te lanzan una providencia, ni siquiera tienen que pasarla por el Congreso, una providencia, te cambian las reglas del juego, te levantaron la alfombra, la política marca la economía y cuando tú estás en un país donde no hay Estado de Derecho, ¿de qué país estamos hablando? Es demasiado complejo, o sea, por todos lados el régimen de Nicolás Maduro tiene cómo hacerse con el control y el poder. Y eso lo tenemos que tener claro y no ser ilusos en conversar sin tener la suficiente fuerza y cohesión. Ojalá que todas estas cartas sirvan para que nos sentemos a conversar. Dentro de esas cartas, en cada una de esas cartas hay visiones políticas muy distintas y 70 y 25 se juntaron para firmar, aun cuando no pensaban distintos. Vamos a sumar esos 70 y esos 25 y ver cómo los congresistas y los senadores nos pueden ayudar en un punto medio, porque hay que negociar y hay que tener puntos medios. No puede ser, levanta todas las sanciones o no levantes ninguna. No existe, tienen que haber matices, así como hay matices dentro de la sociedad venezolana. Sí, es una situación bien compleja para el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, si no hay unidad de criterio por parte de la oposición venezolana. Gracias, Gaby, por ponernos estos temas que nos interesan a nosotros los venezolanos bajo tu óptica, bajo tu perspectiva. Ya la próxima semana estaremos analizando qué pasó con este proceso de diálogo que, según Jorge Rodríguez, está en evolución. Sí, bueno, no sabemos si va a ser México o ellos van a seguir negociando en Miraflores, que eso es peligrosísimo, ¿no? Y una última cosa, van a haber reuniones de alto nivel por parte de funcionarios de Cuba aquí en Washington, que también llaman la atención y que obviamente también es una línea discursiva en donde el gobierno de Estados Unidos está abriéndose a hablar con estos regímenes, pero esto en el caso migratorio. Entonces, eso también hay que seguirlo muy de cerca porque como se mira a Cuba, se puede mirar a Venezuela.
Así es, gracias Gaby por acompañarnos este jueves como cada semana con este segmento, esta ventana informativa para los venezolanos. Hoy hablando de este tema que nos interesa a todos, que son las sanciones y un posible espacio para el diálogo. Era Gabriela Peroso, reconocida periodista venezolana, quien forma parte de nuestro equipo de BPI TV.